pero comenzamos ya mismo con toda la información y lo que nos convoca es la crisis migratoria en Europa. Y en las últimas horas enterraron a Aylan, este chiquito sirio que fue encontrado sin vida en la playa de Turquía, junto a su hermano de 5 años en la ciudad natal de Kobane, en el noroeste de Siria y muy cerca de la frontera con Turquía, en un funeral desgarrador, como muestran estas imágenes. Junto a ellos también fue enterrada su mamá, Rehan. El convoy funerario viajó a Kobane, la ciudad devastada por un asalto del Estado Islámico durante 4 meses el año pasado, desde el control fronterizo de Muchipinar. Se mostraron imágenes que las que estamos compartiendo ahora del padre del pequeño Aylan dialogando con la prensa en esta trágica y desgarradora despedida justamente del chiquito de 3 años. Y en las últimas horas la policía turca detuvo a 4 individuos supuestamente implicados en la tragedia de Aylan, que murió ahogado junto a su hermano y su madre tras naufragar en el bote con el que intentaban llegar a la isla de Kos. Las autoridades consideran que los detenidos de nacionalidad siria son traficantes de personas que organizaron el viaje del bote que naufragó en aguas del Egeo, cercanas al balneario turco de Bodrum. Estas imágenes han recorrido el mundo, aparecen publicadas en la primera plana de casi todos los diarios, se estremecieron justamente a distintos países europeos. Por estas horas están reunidos los cancilleres, los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea en Luxemburgo para tratar de revertir esta situación. La gente que se ubica en las vías, familias, esta mujer con su pequeño bebé, para tratar de escapar de la guerra, del horror. Hungría declaró la emergencia migratoria. Es que aún cientos de inmigrantes continúan acampando en las inmediaciones de la estación central de la capital de Hungría, mientras que decenas se han lanzado a recorrer a pie los 200 kilómetros que distan de la frontera austríaca. Solo en Hungría hay 5 campos de acogida con su capacidad completamente colapsada. Y las Naciones Unidas advirtió a Europa que debe cumplir con el plan de reasentamiento de 200.000 refugiados, una cifra que supera los 120.000, los que comprometerá la semana próxima cuando se debatan alternativas para esta crisis desatada. Y curiosamente Estados Unidos ha permanecido ajeno al drama de los que huyen de las guerras, habiendo provocado las de Irak y Afganistán y armado a la oposición en Siria y Libia, países de donde provienen la mayoría de los inmigrantes que llegan a Europa por mar y por tierra. Las Naciones Unidas han pedido a Europa recibir a 200.000 refugiados. Es justamente uno de los temas que están analizando los ministros de Exteriores de la Unión Europea reunidos en Luxemburgo este viernes para tratar de superar las divisiones frente a justamente la crisis migratoria y el reclamo permanente de quienes tratan de dejar el país. También miles de migrantes, en su mayoría sirios, están atrincherados en los vagones en esta estación de Hungría y se niegan a ser trasladados a un campo de refugiados en la localidad de Bieszke, cerca de Budapest, y exigen seguir su viaje hacia la frontera de Austria y Alemania. Y ante la negativa de las autoridades, como recién les contábamos, muchos se han lanzado a recorrer a pie estos 200 kilómetros que los separan de la frontera con Austria. Quien hizo declaraciones en las últimas horas fue Abdullah Kurdi, el papá del pequeño Aylan, tras su entierro. أتذكر إنه طلعنا من القارب أخذني هذا المهرب أخذني على النقطة بعد ساعة تقريبا عند واحد تركي ركبنا بالمركب 12 راكب 12 راكب صارت إلى المركب مع الشوفير صرنا 13 تمام. بعدين حملنا حالنا ومشينا بهالبحر مدة 4 دقايق 5 دقايق. الشوفير شاف انه البحر كتير عالي، الموج عالي، عمل هيك خبطتنا اول ضربة، حمل حاله وركض شك بالمي وهرب. عم ركضت انا على الدركسيون عم ظبط جتنا موجة تانية ماتوا، غرقنا قلب المركب. كمشت ولادي ومرتي في حدا ولد ابنه مو غالي عليه. أطفال بجننوا
يفيقوني الصبح بابا بدنا نلعبوا معي، بدك أحسن من هيك. والله ماني ناوي غير أقعد جنب، ناوي أقعد جنب هيك أبر أولادي ومرتي وارتاح. Bien, una situación dolorosísima que conmociona a todo el mundo y que exige el compromiso de todos para llegar finalmente a una solución. Hay leyes, hay tratados en Europa para tratar la crisis migratoria. El problema es que no se aplican, esto lo señalan los analistas internacionales. Una catástrofe humanitaria que comenzó hace más de 3 años, que ha afectado en el pasado antes que a la Unión Europea, donde empiezan a llegar estas oleadas importantísimas, sobre todo desde Siria, al Líbano y a Jordania y a Turquía, 3 países que entre los 3 tienen ya millones de refugiados sirios, y efectivamente se empieza a poner el foco, por lo menos en los medios de comunicación, a partir de esta foto tan patética, tan dramática, que no hizo más que poner en evidencia el caso de un niño muerto entre miles que han sufrido ya esta situación. La indignación está sobre todo cuando aparece el cuerpo de este niño de 5 años, pero no se ve la solución. Todo el mundo pide una solución, pero en el fondo la presión de las sociedades, un resentimiento, una suerte de odio hacia el refugiado se nota en los grandes países. Hay que pensar que en Gran Bretaña hay tan solo 216 refugiados sirios, nada más. De todas maneras, no es un deber de los europeos solamente para dar una respuesta a esta crisis, sino del mundo entero. Es indignante ver de cómo hoy salen en los medios europeos la imagen desde chiquito del cual sus propios gobiernos y la mayoría de las corporaciones mediáticas a las que responden esos medios son responsables de lo que pasa en Siria. Indignante solamente de ver de cómo la gente reacciona ante una imagen cuando en realidad hay todo un proceso que viene viviendo el pueblo sirio casi en su totalidad en esta llamada revolución desde hace 4 años y medio, que nos quisieron llevar democracia y libertad a un país que estaba bien. Tenía obviamente que reformar muchas cosas, como en todos los países del mundo. No era un paraíso, pero a lo que hoy es un infierno Siria, lo que se vivía hace 4 años y medio atrás, realmente sí tendríamos que decir que era un paraíso. Después de alimentar un terrorismo con armas dada por Estados Unidos, Europa, y donde a la vez había mercenarios de 80 países del mundo, en Siria se produjo un caos y una cantidad de gente que emigró dentro del territorio sirio y fuera de ello. Desde acá hacemos un llamado para que dejen vivir a Siria tranquila. Siria quiere estar tranquila, dejen de darle armas, dejen de pasar mercenarios. Por Turquía hasta ahora están pasando mercenarios. Dejen que el pueblo pueda elegir sus gobernantes y su manera de vivir.